recién venidos, ¿cómo vivíamos? En Postoleto, era una estanza. Y ahora Dios, ¿qué le ha dado? Una casa, un apartamento, una vila. No se sabe. Solo Dios sabe cómo le está prosperando. Pero cuando estamos en angustia, todos los días a la iglesia, ¿verdad? En la noche, el domingo, constantes. Después Dios nos está prosperando, nos va bendiciendo, nos vamos acomodando. Ay, es que estoy cansado y no voy a ir. Pero en momentos de angustia, no hay nada que nos detenga. No hay nada que se interponga entre nuestra personalidad y la presencia de Dios. No hay nada que nos detenga. Aún con paro de transporte público, los hermanos están ahí. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que Dios nos está levantando, porque no nos ha puesto donde estamos ahorita, vamos en el camino. Vemos cómo Dios nos va prosperando y decimos, gracias Señor, merece mi adoración, mi Señor merece mi adoración. O quizás porque no hemos pedido y no hemos recibido y queremos que Dios nos dé, somos constantes. Después Dios nos prospera y todo eso se va apagando, se va apagando. ¿Por qué? Porque la comodidad va llegando. El rey David, mis hermanos, llegó a esa comodidad y veamos que esa comodidad le costó caro. Usted estará diciendo, pero yo no soy rey. En su trabajo Dios le ha dado responsabilidades que usted tiene que cumplir y no delegar. Aquí vemos que el rey delegó sus responsabilidades. Quizás usted en su trabajo puede ser supervisor, puede ser jefe, o si no lo es como empleado, usted tiene responsabilidades. Cumplamos con las responsabilidades que se nos ha delegado. No deleguemos. ¿Por qué? Porque así como Dios nos ha delegado esas responsabilidades, tenemos nosotros también que cumplir los propósitos para los cuales Él nos ha puesto en ese lugar. Aquí en la iglesia, como servidores, como líderes, como predicador, tenemos responsabilidades. Y no es porque nosotros lo hayamos buscado, es Dios quien nos ha dado esta responsabilidad. El rey David, mi hermano, no es que él buscó, yo quiero ser rey. Dios mandó al profeta para que lo ungiera como rey. David ni sabía. Su papá ni lo tomaba en cuenta. Presentó a todos los hijos más fuertes y que miraba. Y de David ni se acordaba. Hasta que el profeta le dijo, estos son todos tus hijos. Ah, no, le dijo, tengo también un hijo, pero él es pastor de ovejas. Pues tráelo, le dice. Yo no sé de dónde Dios lo sacó a usted. No sé de dónde Dios lo agarró. Y hoy lo ha puesto en este lugar. Valoremos esa posición, ese lugar que Cristo Jesús nos ha dado. Y no hay posición más grande que ser hechos hijos de Dios. Es lo más grande que nosotros hemos recibido de parte de Dios, el derecho de ser hechos, que valga la redundancia, de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 lo dice. Juan 1:12 lo dice. Juan 1:12 dice que por cuanto todos los, dice, pero aquellos, bueno, esta es la TLA, la 960, hermano, la 1960. Eso, más a todos los que le recibieron. Ustedes han recibido a Cristo Jesús en sus corazones como Señor y Salvador de sus vidas. A los que creen en su nombre. Si ustedes han recibido, le han dicho que es su Señor, es porque ustedes creen en Él, porque creen en el sacrificio que Él ha hecho. Si ustedes no creyeran, ustedes no estuvieran aquí, mis hermanos. Y el hecho de creer, el hecho de haberle recibido, les da la potestad. Mi hermano, cuando dice potestad es un derecho. Legalmente es un derecho. Les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo maravilloso. La pregunta es, ¿estamos nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, tomando las responsabilidades que Cristo Jesús nos ha dado? Porque repito, al rey David lo puso como rey, pero le dio responsabilidades. Y el rey David se estaba acomodando, o se acomodó mejor dicho, y se olvidó de lo que Cristo, o de lo que el pueblo, en ese caso, había delegado en él. Y era que él saliera, que fuera delante del ejército a pelear. Usted puede decir, no tengo responsabilidades, yo no soy ni servidor.
en la casa usted tiene responsabilidades que adquirió desde el momento que se hizo padre o madre de familia. Tiene hijos. ¿Cuál es su responsabilidad? Educar e instruir a los niños en la palabra de Dios. ¿Cuál es su responsabilidad? Que no les falte el sustento, que no les falte el calzado, el vestuario, que no les falte un lugar donde habitar. Esa es la responsabilidad que nosotros adquirimos. Cuando presentamos a los niños, ¿cuál es la responsabilidad que los padres adquieren? Instruir a los niños, inculcarles el amor y el respeto a Dios. Son sus responsabilidades. Posiblemente usted está delegando a alguien para que lo haga. Estando en este lugar, quizás sus hijos en su país de origen, usted delega quizás a la abuelita, a los tíos, a los primos, no sé a quién está delegando, pero es una responsabilidad suya. Usted no sabe si a quien usted ha delegado está cumpliendo con el papel que tiene que cumplir. Instruirles, guiarles en la palabra de Dios. O quizás le están dando libertad. Usted aquí no sabe. Entonces, cuando usted tenga la menor oportunidad, trate de reunificarse con su familia y tomar esa responsabilidad que hasta ahorita, por necesidad, usted ha delegado. Mis hermanos, en el momento de bienestar, nos olvidamos de las responsabilidades y tomamos malas decisiones. Cuando estamos cómodos, cuando somos prósperos, corremos el riesgo de tomar malas decisiones. Dice el versículo 2, 2 Samuel 11:2, dice, y sucedió un día al caer la tarde, oigan bien, sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, David estaba durmiendo, todos peleando, dándose de duro, no quise decir. Y el rey bien tranquilo en su casa. ¿Cuál era su vida? ¿Cuál era la comodidad? ¿Cómo vivía él? Comía, dormía, salía a caminar en su palacio. Esa era la vida que él tenía. Mientras todos estaban peleando, él comía, dormía, salía a pasear en su palacio. Y esa comodidad le llevó a tomar una de las peores decisiones. Dice la palabra de Dios, dice, al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy... Ver no es pecado. El pecado es quedarse viendo hasta con la boca abierta. Ah, qué bella, qué hermosa. Ahí botando. El pecado está en lo que comenzó a pensar, lo que comenzó a desear. Él pudo haber escapado, como lo hizo José. ¿Se acuerdan cuando quería la esposa de Potifar quería dormir con él? Él corrió, él huyó. David no lo hizo. Se quedó observando, se quedó viendo. Y como dijeron por ahí, la carne es carne. Y yo soy carne, dijeron. Mis hermanos, posiblemente usted no va a salir, el pecado le va a llegar a la casa. David no salió, el pecado le llegó a la casa. Hoy está el delivery, ¿verdad? Todo llega a la casa, el delivery. Una llamada y aquí está. Satanás comenzó con el delivery y le llevó el pecado a la casa al rey David. Usted queda, yo por eso mejor no salgo. Mis hermanos, la tecnología ha avanzado tanto que hoy no es necesario que usted salga para pecar en su casa, en esos momentos de soledad. Ese teléfono, ¿qué videos usted pone? ¿Qué es lo que usted ve en ese teléfono? ¿Qué escucha en ese teléfono? Le repito, no es necesario salir. En el momento de soledad, cuando usted está solo en su casa, ¿qué hace? ¿Qué ve?
la comodidad. Les aseguro que en momentos de trabajo no les queda tiempo de ver ese teléfono. Usted anda trabajando que ni se acuerda del Facebook, dijeron. Entonces, mis hermanos, podemos ver que esos momentos de ocio, de estar de ocioso, mejor dicho, el ocio es un tiempo libre entre su trabajo. El problema es la ociosidad, la pereza, la holgazanería, la haraganería, o como usted le quiera llamar. Ese es el problema. Busquemos qué hacer, mis hermanos. Quizás estamos sin trabajo, pero en la casa siempre hay algo que hacer. Siempre. Entonces, no podemos decir, ay, que no, porque no tengo trabajo. En la casa siempre hay algo que hacer. Mis hermanos, los deseos o las pasiones carnales al rey David se le despertaron al ver a esta mujer hermosa. Como a usted también se le despiertan cuando está viendo esos teléfonos. David no pudo evitar dejar de ver a esta mujer, como usted muchas veces no puede evitar de ver esos videos. ¿Pero por qué? Por falta de voluntad. Dice la palabra de Dios que con Cristo somos más que vencedores. Usted puede vencer eso que está en su interior y que le dice, no, seguilo viendo, seguilo viendo, seguilo viendo. Mis hermanos, David puso su interés y un gran interés en Betsabé. Veamos el versículo siguiente, por favor. Dice el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer, óigame, mujer de Urías Eteo. Aquí era para poner un stop. Mujer de Urías Eteo. Ah, es casada, madre. No. Pero no, siendo rey, él podía hacer lo que él quería y lo hizo. Usted, mi hermano, mi hermana, ya anda preguntando, ¿está libre? ¿Está acompañado? ¿Está casado? Ya comenzó a preguntar, ¿cómo está? Ya tiene familia. Ah, pero no importa, está bien guapo o está bien preciosa. Desde el momento que se da cuenta que tiene compromiso, hágase a un lado. Hágase a un lado. Pero no, conseguime el WhatsApp, conseguime el número. Mira ahí en el Facebook cómo aparece. O comenzamos a indagar, comenzamos a investigar. Aquí David mandó a investigar quién era ella. En aquel tiempo no había teléfono. Hoy, en la actualidad, a través de teléfono, investiguemos, veamos cómo es. Mis hermanos, si vemos o nos dimos cuenta que ya hay plaza ocupada, no sigamos buscando ahí. No sigamos. Dice, le dijeron que era la esposa de Urías el Eteo, pero a él no le importó. ¿Por qué? Porque en él había algo encendido. Ya había, como decimos en El Salvador, un alevestrado, ¿cómo es la palabra? Alevestrado. No entienden qué es alevestrado. Anda sin freno, pues va. Ya perdió el control. Ya perdió el control. Y no va a parar hasta hacer lo que él quiere. Miren, mi hermano, un carro sin freno, ¿qué sucede? Hasta que pega, ¿verdad? Hasta que sea que da vuelta o pega en algo, hasta entonces se detiene. El rey David se detuvo hasta que logró lo que quería. Hasta que obtuvo, hasta que se comió la ovejita, quedó contento. Pero uno de hombre, se siente grande. Espérese que pasen los días. Espérese que pasen los meses. Dice el versículo siguiente, mis hermanos, el versículo 4. Dice, y envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El versículo siguiente, por favor. Aquí viene. Y concibió la mujer algo que ellos no se esperaban. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy.
Una pregunta a las mujeres. ¿A los cuántos días se dan cuenta del embarazo después que han tenido relaciones? ¿Un mes? ¿2 meses? Vaya, ese tiempo, ese periodo de tiempo fue el tiempo en que David se gozó y estaba contento, lo hice. Después que leí esta noticia, para abajo. ¿Y ahora qué hago? Hoy, ¿qué hago? Le busqué, le conseguí la muerte de esta mujer. Veamos, por favor, Levítico 2:10. No perdamos, Samuel. Levítico 2:10, para que veamos qué es lo que había hecho David para ella y para su propia vida. Dice Levítico 2:10. No, no es ese, permítame. Veamos 10:10, por favor, que no me recuerdo. Tomé mala nota ahí. Sí, no, aquí lo apunté mal. Pero habla sobre las leyes. Veamos. Pero no pasamos hasta que lo encuentren, mi hermanos. Veamos. El 20, hermanos, perdonen. Capítulo 20. Levíticos 20. 20:10. Me comí el 0 porque 2 le escribí acá. Levítico 20:10. Habla, mis hermanos, del adulterio y dice así: si un hombre cometía adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán. Imagínense lo que al rey y a Betsabé les esperaba. ¿Se recuerdan, mis hermanos, cuando Jesucristo andaba y llevaron a una mujer que la encontraron en el acto inmoral? Todos estaban listos para matarla, ¿verdad? ¿Cómo la iban a matar? Eso les tocaba a ellos. Eso les tocaba a ellos. Y David estaba, además, primeramente, la vergüenza. Porque lo que uno primero piensa, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Cuando la hermana sale embarazada, ay, Dios mío, ¿y qué le digo? ¿Cómo digo? Lo que uno piensa es en los vecinos. Pensemos, pensemos el pecado que hemos hecho delante de Dios, mi hermano. Lo primero que tendríamos que pensar es lo último que nosotros hacemos. Entonces, David, mis hermanos, trató de ocultar, trató de esconder lo que había hecho. Y como todo hombre, ¿verdad? Comenzó a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Dice que él mandó a llamar
a Urías, Eteo, lo fue donde estaba peleando, no importa, ven, traen, mándenmelo. Él llega delante del rey. El rey le pregunta, ¿y cómo está el Joab, el capitán del ejército? ¿Cómo está el ejército? Comenzó a hacer preguntas que a él no le interesaban. Lo que a él le interesaba es que este hombre llegara a su casa y tuviera relación con su mujer. ¿Para qué? Para que pensara que el hijo que estaba esperando era de ella. Comenzó a maquinar, comenzó a pensar, ¿qué hago? Bueno, y lo comenzó a tratar bonito, lo manda a su casa, le manda comida. Imagínense, de la mesa real, imagínense lo que le mandaba, vino, el hombre, de ese vino es bueno, lo mejor. ¿Pero por qué? Porque él quería que este hombre le cubriera su pecado, mejor dicho, eso era lo que él buscaba. Pero veamos la fidelidad de este hombre, que no se fue a su casa, sino que se quedó en el rey, junto con los demás soldados, cuidando la casa del rey. Veamos la fidelidad. Algo que a David le faltó en ese momento, la fidelidad. Este hombre, Urías, lo tenía para con el rey David. Lo embriagó, haber dicho, no, ya borracho, va a buscar a la mujer. No lo hizo. Y el rey David ya no sabía qué hacer. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago? Este hombre no va a su casa, este hombre no se mete con su mujer. ¿Y qué hago? ¿Cómo vamos a decir que es de él si no tiene relación con ella? No le quedó más. Y yo siempre he dicho, mi hermano, un pecado genera otro pecado. Usted diga una mentira, va a tener que decir otra para ocultar la primera mentira, porque cuando está a punto que le descubren la verdad, ¡pam!, salta con otra mentira. Un pecado atrae otro pecado. Los hombres, cuando están borrachos, ¿verdad?, comienzan a tomar. Y yo les digo, porque después ya las mujeres feas, hasta bonitas, miran, alguien dijo, les he comentado que yo he salido de ese vicio por la gracia de Dios. Y alguien dijo, se pegó así, ya estoy borracho, me dice. ¿Por qué? Le digo, es que al principio esta la miraba fea, ahora miro bien bonita, me dice. Pero entre hombres, platico, hoy con la disculpa de caso, pero le digo, David puso borracho a Urías para que se fuera y se acostara con la mujer. Y al no hacerlo, mis hermanos, él dio una orden y con el mismo Urías manda una carta para que lo pongan en lo más fuerte de la batalla y que allí muera. Qué duro, qué triste es cómo pagó la fidelidad de este hombre a causa de su pecado. Para ocultar, para esconder su pecado, sacrificó no solo a un hombre, porque no murió solamente Urías. Muchos hombres murieron por esconder el pecado de un hombre. Vamos a ver las consecuencias, mis hermanos. Por cuestión de tiempo hoy no vamos a continuar, pero sí les digo, el pecado, por muy sencillo que usted lo vea, el pecado, por muy sencillo que usted diga, no, si alguien dijo, es una mentirita blanca. ¿Quién es el padre de la mentira, mis hermanos? No hay mentiras blancas, no hay mentira oscura. Mentira es mentira y las consecuencias las va a aguantar. Va a pagar el pecado. Es cierto, el pecado que confesamos delante de Dios tiene perdón, pero las consecuencias las vamos a sufrir. Vamos a pagar por el mal que hayamos hecho. Aquí David mataron a Urías, logró esconderlo delante de los hombres, pero delante de Dios no. Y en el próximo estudio vamos a ver las consecuencias que David pagó por causa de este pecado. Dios no quiere que estemos llorando, Dios no quiere que suframos, y es por eso que nos ha dado sus leyes, nos ha dado sus mandamientos, para que no estemos en problemas. Dice la palabra de Dios que no tenemos que codiciar la mujer del prójimo. Habla del adulterio, que no se tiene que hacer, mas sin embargo, David, el rey David, lo conocía perfectamente que no lo tenía que hacer. Pero repito, la comodidad, el estar en su casa sin hacer nada, lo llevó
a este punto. Ya leímos que su ejército venció, triunfó. ¿Cómo son las cosas de la vida? Mientras su ejército venció al enemigo, David es vencido en su propio palacio por el enemigo, por Satanás. Él pudo haber rechazado, pero repito, se quedó acariciando el pecado, se quedó acariciando la tentación hasta el punto que cayó en el pecado y después, bueno, en casa usted lo puede leer, mis hermanos, vamos a ver las consecuencias, todo lo que él sufrió, y no solamente él, sufrió la familia y el pueblo en general. El pecado de uno provoca dolor en muchas personas. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos, y vamos a orar. Bendito Padre Celestial y Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, hemos escuchado la historia de un rey grande en la fe. Un rey que usted dice su palabra, dice la Biblia, Señor, que tiene el corazón de Dios, Padre. Pero una mirada, una simple mirada, lo llevó a cometer ese pecado grande del adulterio, como el asesinato que cometió delante de usted al matar a Urías por medio de la espada enemiga. Señor, vemos que la comodidad es peligrosa. Así nosotros muchas veces, Señor, buscamos la comodidad. Buscamos esa comodidad que muchas veces, Señor, nos lleva a hacer cosas indebidas delante de usted. Padre, ayúdenos a esforzarnos en todo momento, a no olvidarnos de su palabra, de sus enseñanzas, a no hacerlas a un lado como el rey David lo hizo. Señor, él conocía perfectamente que no tenía que hacer lo que terminó haciendo. Así nosotros muchas veces, Señor, sabemos que no lo tenemos que hacer, mas al final lo hacemos y ahí comienza el problema. Oro por mis hermanos, Señor, porque sea usted fortaleciendo en esos momentos en cuales las tentaciones llegan a sus vidas. Por favor, fortalézcales, Padre. Que reconozcan, Dios mío, que tienen el poder del Dios grande y eterno para decirle no a las tentaciones. Y de esa manera, Dios mío, a través de la obediencia le podemos exaltar, le podemos honrar a usted, bendito Dios. Bendiga a mis hermanos, Señor. Bendiga a mis hermanos, a aquel que está clamando, a aquel que está pidiendo por un trabajo, concédaselo, por favor, bendito Dios, para que pueda llevar a su familia la bendición del alimento, bendito Dios. Gracias le damos por todo, bendito Dios, en el nombre de Jesús.